Muy buenos días mis niños, espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. El día de hoy en el área de matemática trabajaremos acerca de los triángulos y su clasificación. Repasemos algunos conceptos básicos. El vértice es el punto en donde dos rectas se juntan y a la abertura entre las dos rectas se le llama ángulo. Este ángulo es recto y mide 90 grados. Si el ángulo mide menos de 90 grados, como aquí, se le llama agudo. Pero si mide más de 90 grados, se le llama obtuso. Un triángulo es una figura geométrica con 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. Vamos a revisar los vértices, que son los puntos en donde se unen dos líneas del triángulo. 1, 2 y 3 vértices. Ahora vamos a revisar los lados. 1, 2 y 3 lados. Y vamos a revisar los ángulos. 1, 2 y 3 ángulos. En este caso, cada uno de los ángulos de este triángulo mide 60 grados. Y como dato curioso, que la suma de los ángulos internos de este triángulo es igual a 180 grados. Por ejemplo, aquí 60 más 60 más 60 es igual a 180 grados. Ahora vamos a ver los tipos de triángulos. Los tipos de triángulos se clasifican según sus lados y sus ángulos. Vamos a ver primero cómo se clasifican según sus lados. Este es un triángulo equilátero. Su característica es que todos sus lados son de igual medida. Sus tres ángulos siempre van a medir 60 grados. Este es un triángulo isósceles, tiene dos lados iguales y uno de diferente medida, y podemos decir que tiene dos ángulos que miden lo mismo, como este caso de estos dos, y este tiene una medida diferente. Este es un triángulo escaleno, todos sus lados son de diferente medida, los tres ángulos tienen una medida diferente. Ahora vamos con la clasificación de los triángulos según sus ángulos. Este es un triángulo acutángulo. Tiene tres ángulos agudos, o sea, todos sus ángulos miden menos de 90 grados. Este es un triángulo obtusángulo. Tiene dos ángulos agudos y uno obtuso. O sea, dos ángulos van a medir menos de 90 grados y uno va a medir más de 90 grados. Este es un triángulo rectángulo. Tiene un ángulo recto y dos agudos, un ángulo recto que mide 90 grados y dos que miden menos de 90 grados. Repasemos. La clasificación de los triángulos puede ser según sus lados, como el equilátero, como es el triángulo que tiene tres lados de la misma medida, el triángulo isósceles, que es el que tiene dos lados iguales, y el triángulo escaleno, que es el que tiene los tres lados de diferente medida. Esto es según sus lados. Y también puede ser según sus ángulos, como el triángulo acutángulo, que es aquel que tiene sus tres ángulos agudos, o sea, menores a 90 grados. O como el triángulo obtusángulo, que tiene dos ángulos agudos y uno obtuso. Y el triángulo rectángulo, que tiene un ángulo de 90 grados y dos agudos, o sea, menores a 90 grados. En tu cuaderno vas a tener que copiar estos cuadros y vas a tener que dibujar los triángulos que hemos visto, según sus lados y según sus ángulos. Ya, esto en su cuadernito tiene que estar. Bueno, mis niños, como se les ha indicado, cada uno de sus tiene tres vértices, tiene tres lados y cada uno de sus ángulos va a medir 60 grados y la suma de sus tres ángulos va a ser 180 grados. Y los triángulos no tienen diagonales. Aquí, mis niños, completamos los cuadros de acuerdo a la explicación. ¿Cuál será el nombre del triángulo que tiene sus tres lados iguales? Colocan ahí el nombre. Que sus tres lados son diferentes, ahí escribimos su nombre. Y el tipo de triángulo que solo tiene dos lados iguales. ¿Cuál es? Ya escribimos ahí el nombre. Ahora vas a hacer la siguiente actividad. Vas a tener que medir los lados de cada triángulo y vas a escribir su nombre según a la clasificación de los triángulos según sus lados. Y también habíamos visto que los triángulos se clasifican de acuerdo a la medida de sus ángulos. Cuando los tres ángulos son agudos, ¿cuál es el nombre?
Cuando tiene un ángulo obtuso, ¿cuál es el nombre? Y cuando tiene un ángulo recto, ¿cuál es el nombre de ese triángulo? Y de acuerdo a esta clasificación vas a tener que escribir acá el nombre de cada uno de los triángulos. Ahora vas a tener que hallar el valor de X en cada uno de los triángulos. El triángulo ABC es un triángulo equilátero. Cuando dijimos que un triángulo equilátero es porque todos sus lados son iguales, van a tener el mismo ángulo, ¿verdad? Si uno de sus lados mide 5 centímetros, ya te está dando ahí cuánto mide uno de sus lados. ¿Cuánto van a medir los otros dos lados? ¿Y cuánto va a medir cada uno de sus ángulos? A ver, mis niños, pensando, razonando, respondemos este enunciado. Vamos con el 2. El primer lado de un triángulo mide 10 metros. El segundo lado mide 15 metros. Y por último, el tercer lado mide 20 metros. ¿Cómo se llama el triángulo? A ver, mis niños, ahí si es posible, grafiquen en una hojita y luego vas a identificar cómo se llama este triángulo y escribes tu respuesta. Vas a observar y vas a medir los lados de cada triángulo y vas a responder. Los ángulos son, vas a escribir los ángulos. Los lados miden, ¿cuánto miden los lados? Ya, con tu reglita te ayudas y vas a escribir ahí cuánto está midiendo. Y vas a escribir qué tipo de triángulo es cada uno de ellos. Ahora vas a marcar con una X los casilleros correspondientes a la clasificación de cada triángulo según la medida de sus lados y ángulos. Ya observa bien cada uno de los triángulos y vas a marcar en el espacio correspondiente. Y donde dice suma de sus ángulos interiores, ¿cuántos sumará los ángulos de cada triángulo? Aquí escribes la respuesta. Y acá unos ejercicios para seguir trabajando adición, sustracción, multiplicaciones, ¿ya? Y la otra actividad es, ya saben, en la explicación, al final de la explicación se dio un cuadrito para que copien a su cuaderno. Por favor, no se olviden de realizar esa actividad. Ya, mis niños, es la actividad del día de hoy. Esta va a ser entregada el día lunes 9 de noviembre. Que tengan un bonito día y hasta la próxima.